era la lengua de la Iglesia y la Iglesia tenía perfectísima conciencia de que era su lengua. Tan tenía esa conciencia que la filosofía y la teología en todos los seminarios se estudiaba en latín. Es decir, a mí, que estudié en el seminario hasta los 18 años, me tocó hablar latín hasta por los codos y discutir en latín y hacer trabajos en latín. Es decir, el latín era la lengua de la Iglesia. Y todos los eclesiásticos la dominaban, esta lengua. Pero no os lo perdáis, que hasta hace 200 años era la única lengua en que se escribía toda la cultura de Europa, es decir, todas las cuestiones culturales iban en latín, la cultura no se podía transmitir en cualquier lengua. Es luego, a partir del romanticismo, que quisieron darle cuerpo a las lenguas que tenían cuerpo justo para la gente hablar entre ellos, pero todo lo que era ciencia y cultura, eso iba en latín, hasta hace 200, máximo 250 años. Me sorprendió muchísimo que recientemente alguien escribió una tesis de biología en latín. La Iglesia fue, primero de todo, la cultura de toda Europa, todo el monacato, y todo se movía en latín. Pero claro, había las lenguas vulgares que iban surgiendo, la forma de hablar el pueblo, y bueno, y se fueron apartando del latín. Ahí empiezan las glosas emilianenses, que justamente explicando un poco cómo decía esta palabra el vulgo y cómo decía la otra, ahí empieza el castellano. Pues bueno, digamos, esto era lo vulgar, lo que hablaba el vulgo. Pero claro, el culto, las cosas serias, la cultura, la ciencia, todo esto se hacía obviamente en la lengua seria, que era el latín, la lengua seria. La otra era la de hablar cada uno con su vecino. Esas eran las lenguas vulgares, que por eso se llaman, y es su nombre correcto, lenguas vulgares del vulgo. Entonces, claro, pero ¿cómo ibas a hacer el culto en lengua vulgar? ¿Cómo vas a ir a una recepción, a una ceremonia, hablando como se habla en la calle? Por favor, para el culto, la lengua del culto, es decir, el latín. Y obviamente, pero esto lo entiende todo el mundo lo puede entender. Entonces, claro, para el culto se ha conservado siempre el latín y se ha cuidado muchísimo. En este momento no hay conciencia de que es necesario preservar la lengua de Europa. Es que ni siquiera hay conciencia de que Europa tenga un sustrato común, que es el latín. No hay conciencia en este momento, es decir, hay una ligereza cultural, una blandenguería, es decir, que no se sabe muy bien dónde se está. Pero es que tampoco hay conciencia de que tenemos un sustrato cultural cristiano en Europa. Es decir, que si hay sanidad, por decir algo, si hay jubilación, estas son ideas cristianas, que luego se han reformado, se han adaptado, pero el sustrato cristiano de Europa es colosal. Pero ni hay conciencia de esto, ni se quiere mantener la conciencia, se quiere ocultar todo esto. Pero esto no va por ahí. Entonces, claro, como no hay conciencia de que somos feudatarios de este sustrato lingüístico, es decir, latín, todos estamos en el latín, y que el latín es la madre, es la sustancia, es el yacimiento de donde se alimentan todas las otras lenguas. Como no hay esta conciencia, claro, no hay interés en cultivar el latín, que es patrimonio importante de la Iglesia, no solo la lengua, que por cierto la cuidan muy bien en el Vaticano, hay buenos traductores, todo va directamente al latín, los documentos oficiales se generan en latín. Entonces, no solo eso, sino que el patrimonio de la liturgia, de la gran liturgia, y la gran liturgia está hecha en latín. Y claro, desbaratar este patrimonio es de una irresponsabilidad, de una inconsciencia. Es como andar tirando por ahí a la basura obras de arte que dices, no, es que ahora ya no se llevan. No, hombre, no, tú, si quieres al museo, pero no lo desbarates, no lo tires, no lo destroces. Y entonces, claro, la gran liturgia es en latín, la lengua de la liturgia es el latín, y entonces, claro, cuando aparece un papa con esta
visión de que la Iglesia además es depositaria, el depositum fidei y depositum de las grandes tradiciones de la Iglesia. Es una construcción maravillosa. Y luego, otra gran cuestión que todavía no se ha tocado, pero se tendrá que llegar a tocar: el culto divino. Es decir, que por donde nos estamos perdiendo es por la pérdida del culto. Es decir, lo primero que hizo la Revolución Francesa, claro, fue negar a Dios, y por ahí empezó todo. Porque claro, si te falta el primer mandamiento, el primero, el segundo y el tercero son los más sagrados, aquí ¿quién manda? ¿A quién debemos obediencia? ¿A quién debemos fe? ¿Y a quién debemos culto? Si falla esto, bueno, ya todo lo demás se va desmoronando, se va cayendo, que es tremendo. Entonces, claro, si tienes una construcción de culto, y una construcción hermosa, bella, decantada a lo largo de muchos siglos, claro, eso no lo puedes dejar perder así, como tantísimos ornamentos sagrados que se han tirado, tantísimas imágenes que se han tirado con el postconcilio. Bueno, que más hogueras que los iconoclastas y que los revolucionarios, pero son los mismos sacerdotes. Han ido vaciando el patrimonio litúrgico, lo han ido vaciando, y luego, claro, por falta de praxis. Es decir, que este es un valor que hay que recuperarlo, pero imprescindible. Y yo, como soy un soñador, tengo un sueño, y lo persigo, claro, que es convertir la Sagrada Familia en un centro de culto católico, que es lo que estás diciendo, universal. De tal manera que en la Sagrada Familia, por lo menos cada domingo, pero si se hiciese misa cada domingo, cada día en latín, hay que empezar por los domingos, poco a poco, se llenaría la iglesia de fieles, se llenaría. Habría que hacerlo en latín, puesto que son fieles de muchas procedencias, de muchas lenguas, pero que el culto en latín universaliza a la iglesia. Hombre, eso es evidentísimo. Es decir, la Iglesia es universal por su culto universal y por su lengua universal, que es que además vas por ahí por el mundo y ves que la gente sabe rezar el Pater Noster en latín, y sabe cantar la Salve Regina en latín, esto en todo el mundo. Es decir, que los fieles necesitan pocas unidades. Ave María, saben cantarlo en latín. Es decir, no necesitas un caudal imponente de latín para poder restaurarlo, para poder instaurar un culto en latín de cara al público. Es decir, que la gente pueda sentir lo suyo, participarlo. No necesitas grandes cosas. Y además el sustrato está ahí. Es decir, la gente lo conoce, lo domina y lo ama. Es decir, a la gente le gusta de vez en cuando cantar en latín. Fíjate que todos los documentos vaticanos, no sé cómo ha sido la última encíclica, porque no tuve interés en ocuparme de ella, sobre ecología, como vi que no era un tema religioso, entonces ya ni tuve interés en entrar ahí. Pero supongo que también el Laudato Si está en latín, el Laudatus Sis, o Laudatus Sit. Tiene que estar la traducción en latín, y el original tiene que ser latín. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás es manipulable, traductore, traditore. Y además es curioso porque en el Vaticano hay una cultura latina potentísima, es decir, tienen una capacidad de decir en latín cualquier cosa, es extraordinario. Hay latinistas soberbios, extraordinarios. Entonces, en latín se puede decir todo. Claro, y una vez que lo has dicho en latín, lo has puesto en latín y dices, este es el texto oficial, bueno, pues ahora cada uno que se espabile. No como nos hace Google, que nos traduce desde el inglés, Y dices, ¡oh, tú qué recorrido! Y ha pasado por el inglés. Claro, cuando vas haciendo recorridos, la cosa se va perdiendo. Igual, fíjate, solamente el recorrido del griego al latín, solamente ese recorrido ya
hay estropicios en la traducción, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Claro, el griego dice lo que dice y el latín pues hace sus apaños. Por ejemplo, no tiene participios y al no tener participios, tanta riqueza de participios, tiene que hacer circunloquios y en los circunloquios se pierde. Fíjate, pater noster. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Muy bien. En griego, kai afes gemin tao feilemata gemón, hos kai emeis ofeilomen tois ofeiletais gemón. ¿De qué habla? De deudas. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tois ofeiletais. Muy bien. Entonces viene la traducción ultramoderna española, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, ¿y qué guasa es esa? Pero es que esto es una guasa, ¿eh? Ah, pero mira, que en catalán, la cosa más bonita, y perdoneu les nostres culpes, muy bien, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Hombre, ¿qué pasa? Que nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Dinero incluso, claro. Ay, y a cuenta de eso me perdonas mis culpas. Bueno, pues tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal, me limpias de todos mis pecados. Fecisti nos ad te, et irrequietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Traducción habitual. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa mientras no descanse en ti. Mal. Fecistinos ad te es, nos hiciste ad te hacia ti, es decir, direccionados hacia ti. ¿Qué diferencia nos hiciste para ti? ¿Pero y eso qué es? Pero qué destrozo, ¿eh? Nos hiciste hacia ti. Y claro, y como hay un verbo de movimiento y nuestro corazón no descansa, está fatigándose, está yendo hasta que no descanse en ti. Claro, eso es una frase grandiosa, gloriosa, pero la traducción es penosa. Otro ejemplo, pro vobis et pro multis in remissionem peccatorum. Claro, pro multis, bueno, pro multis es por muchos. Pero tal y cual, es lo que ha consagrado la liturgia a fuerza de siglos de decantación. Y ahora vienen y dicen por todos. Oye, por todos, esto es un cambio teológico, ¿eh? Es decir, la salvación viene pues por toda unos condicionamientos, es decir, hay todo un proceso de salvación. Ah, no, pues que traducimos y ya lo hacemos valer para todos. Y en esta misa participan todos, fieles, infieles, ateos, todo el mundo aquí participando. Hombre, pues no es eso. ¿Y cómo podemos hacer de nuestra capa un sayo? Pero lo más grave es que no es solo eso, pero es que en la fórmula de la consagración, pero si hay cantidad de misas no válidas, porque no se consagra realmente, hacen lo que les da la gana. No puede ser, eso no es liturgia, ¿eh? La liturgia es cosa sagrada. Entonces, claro, es importante volver a la disciplina litúrgica. Disciplina, es decir, esto es un acto de culto, y el acto de culto hay que hacer según las normas, según las rúbricas, ¿eh? Es decir, está todo rubricado, escrito en rojo, rubrum, qué es lo que toca hacer, los gestos, todo rubricado. Entonces, ¿cómo me vienes y te vas inventando aquí todo? ¿Y cómo dejas libertad de invención? Pero, fijaos qué cosa. Lo curioso es que en el Concilio Vaticano II empezaron por la liturgia, convencidos de que era para ganar tiempo, para mientras poníamos de acuerdo a la gente y veíamos qué tal, bueno, vamos a por la liturgia, que esto es una cosa, bueno, de relleno, totalmente secundaria, entonces vamos calentando motores con la liturgia. Pues no. La liturgia, la lex orandi, es importantísima en toda la disciplina de la Iglesia,
porque se empezó por la, en catalán decimos la disbauja, el disparate, la dispersión en tema litúrgico, y a partir de ahí, con la caída de la liturgia, porque eso fue un desmoronamiento total, del desmoronamiento de la liturgia vino el desmoronamiento de todo lo demás, pero auténtico desmoronamiento, y empezó por la liturgia. Entonces, claro, no es cuestión de decir más o menos. No, la liturgia hay que sacralizarla otra vez, porque claro, la liturgia que se está haciendo ahora, a mí es que me suena a tele o a radio, a no parar nunca. No dejes pensar, no dejes respirar, porque es que si no van a pensar por su cuenta y ya ves tú qué desastre. Desde que empiezas la misa hasta que la terminas. Y un poco de silencio, por favor. Claro, la liturgia latina, más sacralizada, mucho más sacralizada, claro, tiene la parte de la palabra, que eso sí, pues claro, hay que hablar, hay que explicar, todo, pero luego ya, lo que es el misterium es el mysterium, y entonces hay que sacralizar otra vez la liturgia, claro, y un vehículo potentísimo de sacralización de la liturgia es la lengua litúrgica, el latín. Mira, es que últimamente, aparte de los ornamentos, que ya ni ornamentos ni nada, la mesa, los vasos sagrados y tal. Entonces, claro, en todo el conjunto es una desacralización. Y además es que cada uno va añadiendo escolios por su cuenta, va alargando y va... Yo, desde que estoy en las misas gregorianas en latín, ayudando a empujar el coro, claro, ya no asisto a las otras misas, y cuando asisto me choca muchísimo, y suelo asistir a misas bien dichas, pero incluso misas dichas pues por sacerdotes, celebradas por sacerdotes con cal, tal como han de ser, sobre todo los que conocemos la misa ahora y la hemos conocido de mucho antes. No sé si he dicho que tengo 75 años, es decir, que vengo de lejos, y entonces yo he oído muchísimas misas en latín y cantado y tal, claro. Y ahora, pues, oye, mira, algo habrá que hacer, pero por lo menos hay que pugnar por la coexistencia de las dos misas, la coram populo, la popular, la vulgaris, tanto en lengua como en forma, y la misa sagrada, la misa noble. Entonces, bueno, oye, quien quiera un plus, quien quiera otro formato, bueno, pues tiene esta misa de opción. Los misales bilingües, que eran los últimos, que Mercedes todavía va recogiendo por ahí, guárdame por cierto, esos misales bilingües son la clave, son la pauta. Es decir, ves en latín y sigues en español todo lo que hay de la misa, puedes estar siguiéndolo en tu propia lengua. Y entonces puedes abismarte en el misterio, escuchando el rumor así silencioso del sacerdote, o ir siguiendo la letra. Pero es que, como ocurre en el rosario, fíjate que se enuncian los misterios, y ahora vamos a rezar 10 Ave Marías contemplando este misterio. Pues las Ave Marías se pueden recitar de rutina mientras tú estás abismándote en el misterio. Es decir, que no importa que haya partes de la oración, partes de la liturgia, que se conviertan en rutina. No pasa nada, no pasa nada. Lo que no es rutina es la liturgia de la palabra. Eso no es rutina, cada vez nueva, es adoctrinamiento, es catequesis, eso vale. Pero luego, cuando llegas al canon, cuando llegas a todo esto, puedes entrar tranquilamente en la rutina y dedicarte a tus meditaciones, dedicarte a tu silencio, si no tienes nada que agarrarte, te agarras a la rutina, que para eso está. Para quien no tiene donde agarrarse, se agarra a la rutina y ya estás, y estás en el sitio, estás en el barco donde hay que estar. Que tienes inspiración propia, deja que la rutina fluya sola y dedícate a tu propia vivencia del rito, de la devoción, de lo que quieras,
en argeen hologos, kai hologos en prostonceon, kai theos en hologos, panta di autuegeneto. El principio del Evangelio de San Juan, que fíjate si es impresionante, si lo entendió bien la Iglesia, que en la misa en latín se recita todos los días, initium sancti evangelii secundum Ioannem, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Es decir, esto es sustancia. Entonces, claro, et verbum caro factum est, el verbo es la gran entidad divina, caro factum est. Esto antropológicamente es otra gran cuestión. Esto es impresionante. Claro, el haber desteologizado la religión, desteologizado, y fíjate tú que se ha querido hacer un cristocentrismo que no se ha conseguido. Entonces por ahí se ha deteriorado la cosa. Claro, estamos en una época tan sumamente racionalista, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. ¿Sabes que los griegos modernos, para saludarse, para dar las gracias, dicen eujaristó? Te doy las gracias. Eujaristó, que es el verbo, eucharistein. Sí. Lo que pasa que esta es una tradición muy larga. Es decir, esto está en la Iglesia, desde muy antiguo, desde los primeros siglos, el nombre de Eucaristía. Entonces, claro, aquí hay otro detalle, que es el agradecimiento por la redención, por el sacrificio. Y digamos que es lo que le corresponde, es decir, la actitud del fiel, de decir, bueno, inmensamente agradecido, eujaristó, que dicen los griegos hasta el día de hoy. Es que para mí este es el sentido. Y entonces, claro, reunirse a hacer la Eucaristía no es reunirse a la acción de gracias, es reunirse a continuar la celebración del sacrificio de la cruz y luego, obviamente, agradecer, dar gracias. Para mí, este es todo el sentido del nombre Eucaristía. Pero claro, obnubila la realidad de lo que celebramos en una misa, efectivamente, que es el sacrificio de la cruz. Sobre el latín, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, que todas las lenguas europeas empezaron a construirse como lenguas a partir del romanticismo, pero es que no hay lengua europea que tenga 1000 palabras propias. Por cierto, cada uno hablamos con un máximo, los que hablamos bastante bien, manejamos unas 600 palabras. No 1000, no llegamos a 1000, no manejamos ni 1000 palabras. Fíjate qué estrecho es nuestro vocabulario. La gente menos preparada maneja unas 300 palabras habitualmente. Es decir, que manejamos muy pocas palabras. Entonces, en cada lengua no hay ni 1000 palabras propias exclusivas. La inmensa mayor parte del vocabulario que compartimos todas las lenguas es latín desinenciado según cada lengua. Latín.